Va. Bienvenidos nuevamente a Escopeo Digital. Sara Ladrón de Guevara, hemos platicado de ella los últimos 2 meses. Era un rumor, era un deseo. Quisimos que fuera realidad, algunos, no entendíamos qué estaba pasando. Pero bueno, finalmente ya estás con nosotros. Aquí estoy, de candidata, en un nuevo rol. De candidata. Sí. Bueno, ni les platico quién es, porque usted seguramente la conoce, pero de directora del Museo de Antropología, ahí fuimos compañeros, ¿no? En la universidad. Sí, ahí estuve 10 años. De directora y de lo que es, o de lo que dejó siendo el Museo de Antropología de Jalapa, el segundo más importante en este país en su concepto, a rectora, primera mujer. Hay 8 años en la rectoría, correcto. Hasta ahorita la única. Y hasta ahora la única. Ya vendrán otras. Y en esta oportunidad, déjeme decirlo yo, y lo voy a decir mal para decirlo rápido y que empiece a platicarnos. En esta oportunidad forzada que tenemos los ciudadanos de participar en política más en serio, con la coalición de oposición que dice, esta es una coalición ciudadana, que evidentemente los partidos le prestan a la ciudadanía sus banderas, pues a lo mejor es la única ciudadana de veras que aprovechó esta oportunidad y lo agradecemos. Muchas gracias. Yo soy ciudadana y no milito en ningún partido. Y esa fue una condición cuando el PRD me invitó, porque al PRD le correspondía la propuesta de la segunda fórmula al Senado de la República por Veracruz y le tocaba que fuera mujer, porque ahora con las cuotas de género establecen eso. Sí. Y entonces estuvieron revisando qué mujeres podrían ocupar una curul en el Senado de la República. Veracruzanas de veras y además eso, que tuvieran... y me invitaron. Y yo desde la primera entrevista fue, yo no quiero afiliarme al... ¿Dónde estabas cuando te invitaron? Cuéntame. Pues hubo llamadas telefónicas y luego la invitación ya formalmente por parte del presidente del partido, de Jesús Zambrano, en la Ciudad de México fue el 12 de febrero. Y ese día se conmemora el voto de la mujer, el derecho de las mujeres a votar y a ser votadas. Entonces yo he votado en innumerables ocasiones y me va a tocar por primera vez ser votada. En esa ocasión había cierto reticencia en mi parte porque no es la vida que yo he hecho. De hecho, en estos espacios me siento muy bien, platicando en entrevistas, en conferencias de prensa, en reuniones con los distintos actores veracruzanos de los distintos ámbitos, pero en los mítines y las plazas no es mi escenario habitual y la verdad es que me cuesta y veo otros candidatos que ya tienen experiencia son y que lo hacen de carrera, sí. ¿no? Y yo no sé si quiero aprender eso, ¿sabes? Yo los veo hablar que bien lo hacen. Y yo no sé si quiero salir a los gritos con esa energía y tal, porque tengo una personalidad que las veracruzanas y los veracruzanos conocen. A mí me gusta la reflexión, el discurso, el argumento. A ver, espérame, pero esos gritos que pegaste en aquel maravilloso día en donde, no sé, 50,000. Eso sí, pero eso era claramente por la defensa de la universidad. No, esa fue mucho. Era mi comunidad allí protestando. Pero los mítines partidistas son distintos, la energía es distinta, es de consignas, es de eslogans, es de publicidad. Y no es mi espacio habitual. Siento mucha calidez y eso sí me gusta, porque los veracruzanos somos muy cálidos y entonces me he sentido bien recibida, pero tampoco quiero tomar el rol de los candidatos típicos porque no soy. Incluso en esa marcha con la Universidad Veracruzana que todo el mundo recuerda, sí es verdad, yo grité, pero grité un discurso que tenía muy pensado, muy reflexionado y que yo escribí. Ajá. Y muy actual, comentábamos aquí todavía, ¿no? Todavía la gente se recuerda. Nos deben el derecho a soñar.
Así empecé. Pero yo digo muy actual porque, vamos, si reprodujéramos ese discurso el día de hoy, cabe perfectamente. Sí, Nos deben todavía sí, muchas nos cosas. deben, nos deben. Sí, y ese es lo que a mí me lleva a aceptar la propuesta. Pero además, déjame interrumpirte Sí, tantito. Me da la impresión de que también, porque te he escuchado en los últimos días, a lo mejor pocas oportunidades, estoy muy agradecido de que hayas aceptado estar con al nosotros hoy contrario, soy yo la agradecida. para que haya una oportunidad más, pero en las pocas que te he visto con medios y en entrevistas, te queda muy claro el por qué y el para qué del Senado. Exacto, que a veces los votantes no tienen claro. Los votantes tienen muy claro el voto por el Ejecutivo, que en este caso va a ser el presidente y el gobernador. En algunos estados también los presidentes municipales. Pero también se va a votar, es una elección enorme. Se va a votar por los espacios del Senado, de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y de los congresos locales. Somos muchos candidatos. Más de 20,000. Sí, más de 20,000 espacios que van a ser ocupados y eso multiplícalo al menos por 3 de los candidatos que estarán participando. Entonces, es un mundo y la gente no tiene tan claro cuál es el papel del legislativo. Entonces, yo he insistido en eso porque uno no va a establecer las políticas de gobierno, uno va a estar proponiendo y verificando que las propuestas que vienen del Ejecutivo son pertinentes, que son sensatas, que van a servir para el desarrollo del país y en el caso particular de Veracruz. Y que las necesidades de la comunidad, sea cual sea la comunidad, pues tiene que tener un respaldo y una activación por parte de estos legisladores, como sucedió cuando eras rectora. Sí, entonces la gente a veces no se da cuenta cuál es la función del legislativo, y las funciones es muy importante. Hoy en el noticiero escuchaba, por ejemplo, está en la Cámara de Diputados ahorita un tema que le paguen lo mismo a las mujeres deportistas que a los hombres deportistas. Pues sí, ¿no? Pues sí, ¿no? Que tengan un salario base igual, porque no es así. Y no es así en todos los ámbitos. Las mujeres estamos relegadas, aunque nos dan accesos a trabajar, sí, nos dan accesos al trabajo en todos los ámbitos, sin que dejemos nuestro trabajo en casa, se nos duplica la jornada laboral y todavía suele ocurrir que a las mujeres les paguen menos que a los hombres. Entonces, ese tipo de cosas llegan al legislativo. Esas son esa es la legislación, el trabajo legislativo, establecer también normas que van a permitir mejor funcionamiento de las políticas públicas. Entonces, a mí lo que me convenció cuando estaba en esta invitación y tal, que había sido antes de platicar con el presidente del partido, que ya había sido de manera telefónica, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió a decir que iba a desaparecer los organismos autónomos. Eso a mí me cimbró. Yo estaba pensando en que no era mi mundo, que no iba yo a tener vamos, que no estoy inmersa en ese estilo de hacer las cosas, que yo he estado siempre en la academia, pero dije, me están dando la oportunidad de defender a las autonomías. Estoy viendo las marchas de la ciudadanía que sale a defender los organismos autónomos. Yo luché por la autonomía de la Universidad Veracruzana y sigo luchando por las autonomías de las universidades. Y los organismos autónomos no los voy a defender. Me están dando la oportunidad. Y entonces decidí tomarlo. Yo por eso quiero llegar al Senado. Yo creo que independientemente de quién gane la presidencia de la República, y que por supuesto va a ser una mujer, el Senado debe ser un espacio de reflexión, de argumentación y de cuidado. Que no se centralice más el poder en una sola persona, como ha estado ocurriendo en este sexenio, que es lo que yo observo que no está bien, porque los mexicanos construimos un país de contrapesos, de división de poderes. Y hay una legislatura que está apoyando, sin cambiarle ni una coma, las iniciativas que envía el presidente. Y el legislativo no debe ser así. El legislativo debe ser un espacio de reflexión y yo estoy aprecio mucho que me permitan la libertad de seguir siendo ciudadana y no afiliada con un partido, porque independientemente de que si gano estaría en la bancada del PRD, tendría mi pensamiento y mi libertad de opinión, que es algo que expresé con las... ¿Quiénes van a votar por ti, Sara?
¿Los perredistas? Es interesante, Los ¿verdad? periodistas, Es sí. interesante. Bueno, es que ahora O sea, vamos a llevo... plantearlo así. Sí, En sí. la poca experiencia Es que yo que- pudiera aportarte después sí, de sí, sí. 40 años de dar seguimiento a estos temas, ya lleva el partido un voto, le llaman, bueno, no sé cómo les llamen ahora, pero ya llevan su cantidad de votos fijos. Que es muy escasa. La del PRD es muy Que no escasa. existe. Está Han en de ser peligro de desaparecer, 3 es o la verdad, 4. el registro. El PAN tiene, bueno, El PAN tiene una base presencia, tiene una base importante. importante. El PRI, lo que queda También, del PRI, también. se está recuperando mucho ahora con Pepe Yunes y su trabajo, su propuesta y esa posibilidad. Pero independientemente de estos votos que ya pudiéramos contar en la canasta Sí. y que no son suficientes para absolutamente nada, ¿quiénes más van a votar por ti? Pues yo espero que vean en mí una persona, una veracruzana ¿Mujeres? comprometida. Y yo he trabajado mucho, por ejemplo, en la agenda de género. Y yo voy a representar a las mujeres. ¿Jóvenes? Y mientras fui rectora, establecí una comunicación con los jóvenes muy efectiva. Yo disfruté de la comunicación que establecí mecanismos de comunicación importantes y estaba yo siempre con los jóvenes. Entonces, ojalá que vean en mí esta opción. Y yo creo que yo voy a estos mítines y pienso, la gente que vino a los mítines y que ondea las banderas de los distintos colores partidistas que conforman la coalición, ellos ya es un universo que va a votar por esa coalición. Yo por eso agradezco y estoy aceptando las invitaciones a la prensa, a la posibilidad de entrevistas, porque yo creo que los que no van a esos mítines, que ojalá se interesen en conocer quiénes son los candidatos y ojalá que tengan un voto informado y ojalá que voten por quienes piensan que va a ser la mejor opción en el Senado. Que afortunadamente otra vez hay varias, pues hay varias opciones. Digo, hay países en donde acaban de anunciar que en la próxima elección aquí en el sur solo va a haber un candidato, ¿no? Sí. Aquí hay ahora opciones. Ahora ya hay diversas opciones y espero que me recuerden que soy una mujer de trabajo, que soy una mujer comprometida y en algún discurso alguna vez cuando sufría los embates del gobierno sobre la Universidad Veracruzana yo dije que ni se me quiebra la voz ni me tiembla la mano. Y así fue mi desempeño en la universidad y que saben que así voy a continuar. Es una comunidad tan disímbola también, tan interesante. Es tan diversa. La Universidad Veracruzana es diversa, como son todas las universidades y como son las poblaciones. Entonces, yo es algo que he pensado que es el éxito de la coalición, que hayan encontrado puntos de acuerdo, porque son tres fuerzas ideológicamente distintas. También estoy contenta que sea el PRD que me propone, sí, porque yo soy de izquierda. A mí me gusta, y además soy afín a muchas de las cosas que el PRD ha propuesto. Entonces, me gusta que yo voy con el partido PRD, pero me sorprende gratamente el pluralismo que significa la coalición. Que podamos integrarnos del PAN, del PRI, del PRD, que tradicionalmente eran propuestas distintas. Y creo que eso es la política. Estamos en desacuerdo, pero encontremos en qué estamos de acuerdo y caminemos para eso, apuntalar. Sí, en lo que estamos en desacuerdo, ¿no? después veremos Sí. quién argumenta mejor. Pero eso a mí me agrada de la coalición. Dicen que de la necesidad nace la creatividad y aquí Sí, hay ¿verdad? una necesidad enorme Muy impresionante. pues, de crear un mecanismo de oposición formal y que tuviera alguna posibilidad. Hace unos meses no lo veíamos, No, ¿verdad? claro, para nada. Y yo insisto, es que hay temas de la actual administración, del actual gobierno, que me parecen adecuadas. Yo veo los programas sociales como algo que hacía falta y que en un país con la pobreza que tenemos hay que apuntar a buscar esa menor inequidad. Es muy importante, yo tengo esa intención. Pero lo que ha venido pasando de la centralización del poder y a veces de la insensatez en algunos temas, yo creo que yo puedo ser un contrapeso para esos temas. Yo observé cómo desaparecieron fideicomisos que servían para la investigación de las universidades. CONACYT Ha sido unas políticas erráticas. Y
Sí, suspensión de becas a estudiantes en el extranjero. Es terrible. Entonces, en ¿Tú esas fuiste cosas, becada a la Sorbona o por tu sí, cuenta? sí, fui becada, pero por la Universidad Veracruzana, que la beca venía del gobierno del estado, porque en ese tiempo la universidad no era autónoma. Entonces yo tuve una beca que además establecía en el convenio que firmé que me obligaba a venir a trabajar a la Universidad Veracruzana, al menos el tiempo que yo había recibido la beca, que fueron 2 años. Entonces, bajo ese convenio yo regresé a la universidad. Pero ahora Yo era suspendieron maestra, todo. yo daba clases. ¿Sí? ¿Suspendieron todo esto ya? En el CONACYT ha decaído muchísimo y quitaron los fideicomisos que servían para la investigación. Hay muchas políticas con las que no estoy de acuerdo. En febrero saqué una publicación en Letras Libres con respecto a las políticas de repatriación del patrimonio arqueológico. Eso es algo de lo que sé y estoy en contra de cómo se está haciendo. ¿Estoy a favor de la repatriación del patrimonio arqueológico? Claro que sí, pero hagámoslo bien. Ahí les encargo que lo lean. No, sí, me acuerdo de esta. Es de Yo lo acceso leí libre. en Letras Sí. Libres y lo leí porque dices, pues hay que investigarle bien porque Exacto. la colocaron en la sala Olmeca y a lo mejor es chichimeca. Bueno, sí, ¿no? pero ese es el tema de Es un esa ejemplo. pieza en particular, pero yo hablo de las políticas y están erradas. Entonces, yo he sido crítica de las políticas culturales en este gobierno. Está fatal. El INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, le han recortado presupuesto, recortado plazas y los sitios arqueológicos dependen de eso. Ayer y el empezó a INBA circular también. una fotografía de una pirámide ya llena de pasto. No, está fatal. No. Y el INBA también está muy descuidado. Entonces, las políticas culturales, las políticas educativas, no ha habido un programa educativo serio en este gobierno. Y salte un poquito de la cultura, porque digo, el Senado ve todos los temas, ¿no? El tema económico. Sí. También muy fuerte. Es muy importante, es muy importante. Y las políticas de gasto también se ven en el Senado. Por supuesto. Y debe haber una buena distribución del recurso. No puede ser que los gobiernos como el de Veracruz regresen cada año el recurso que era para Veracruz con la consigna de la austeridad. Digo, yo estoy de acuerdo con la austeridad, pero la austeridad no significa que le dejes de dar mantenimiento a los espacios del Y se va a una bolsa para su distribución. Llaman, no sé qué. Sí, que ya es de libre, número y ya es de libre uso. Decide. Eso no puede ser. Decide regalarlo. Eso es absolutamente irresponsable. Entonces, sí creo que yo puedo significar en el Senado una conciencia de políticas públicas y de cuidado. ¿Qué tanto conoces el Estado? Hay bastante. Sí. Yo conozco el Estado porque yo he excavado en sitios en el norte, en el centro y en el sur como arqueóloga. Y también como rectora me llevó a visitar las distintas regiones que conforman la universidad y yo asistía y entonces escuchaba a la población universitaria, a la comunidad universitaria y también tenía yo mucho contacto con los presidentes municipales en donde teníamos sede y aprendí mucho de este estado, conozco la diversidad, conozco también, conozco las ciudades medias, las ciudades grandes. Puedes conocer las problemáticas individuales. Y conozco el campo. ¿No? He vivido en comunidades rurales y comunidades indígenas. Pintadita para una candidatura, pues. Pues he hecho mi vida de ciudadana con mucha conciencia y yo diría que he escogido mis luchas, ¿no? He estado en batallas en las que creo y ahora me están dando un espacio en donde puedo continuar esas luchas y son luchas por las veracruzanas. ¿Qué necesitas? ¿Suerte? Pues yo creo que yo necesito que la gente vea en mí una opción seria y afín que te a dé Veracruz. acceso, que te escuche. Y que voten por mí. Oye, yo nunca me imaginé a Sara Ladrón de Guevara con lo que sé de ella y admiro de ella y recuerdo mucho de ella. Gracias. Pues al lado de Miguel Ángel Yunes Márquez, con lo que sé de él, con lo que recuerdo de él y demás. Pero bueno. Yo estoy muy sorprendida de Miguel Ángel Yunes Márquez, ¿sí? Porque lo acompañé en unos recorridos, uno en el Mercado Hidalgo y otro en la colonia Buenavista, en Infonavit Buenavista, en Veracruz Puerto. Oh, yo no sabía cómo la gente lo quiere. Oh, era impresionante. La gente, de verdad, con esa sinceridad y calidez de los jarochos, lo quiere tocar, quiere la foto con él, las señoras lo quieren besar. Yo estoy muy sorprendida del cariño que la gente tiene en Veracruz y Boca del Río por él.
Y creo que en Jalapa somos más hacia la izquierda. Es que, ¿sabes cuál es el problema también? Que no los conocemos, vamos. A mí me da gusto escucharlo aquí en una reunión con empresarios cuando de repente dice, a ver, a los yunes en política nunca nos han regalado un puesto. Todos han sido de elección popular. Exacto. Y estamos trabajando en consecuencia del voto. Pues es cierto. A ver, yo fui a ese mitin en Buenavista. Ahí muy poquitos se acercaron a mí, muy poquitos me conocían. Pero en esa colonia popular, la gente lo conoce a los yunes y están agradecidos con ellos. Y en el mercado igual. O sea, yo lo viví. No puedes falsificar el cariño, el afecto y el apapacho. Yo vi a las mujeres cómo lo querían abrazar, las señoras de todas las edades, jóvenes y como de mi edad y como mayores que yo, de todas las edades quieren abrazarlo. Eran unos empujones que yo trataba de quitarme, pero querían la cercanía con él. Y eso es muy bonito porque eso no se hace en un día, eso se construye. Y yo tengo claro que su gobierno en Boca del Río y el gobierno de su mujer ahorita, Pati Lobeira, en Veracruz, ha significado que los pobladores están agradecidos y están contentos con ese gobierno. Y siguen porque votando. Miguel Ángel es candidato a senador en la primera fórmula. Exacto, es correcto. Entonces vamos juntos en la boleta. Pero en la segunda tienes enfrente, tenías enfrente a una diputada federal que yo no le veo problema en ganar esa carrera. Pues digo, perdió todas las encuestas. Y ella ahora va en primera fórmula y en segunda fórmula está Manuel Huerta. Manuel Huerta, que igual tiene mucho trabajo. Muchísimo trabajo. Él ha recorrido el estado con los programas del bienestar y la gente lo identifica y está agradecida. Lo sé. Yo trabajé en coordinación con él para la vacunación. A mí me tocó en la Universidad Veracruzana la coordinación de todas esas campañas de vacunación y me tocó y nos coordinamos muy bien. Yo tengo admiración por su desempeño en la Secretaría del Bienestar y en efecto ahí va él en segunda fórmula y él es un candidato muy fuerte. Él ganó la encuesta incluso para la gubernatura. Yo no entiendo por qué lo bajaron y para poner a alguien que no es veracruzano. Eso a mí me parece que fue un error. Así lo veo yo, pero no me preguntaron. Tus coordinadores de campaña dicen, pero qué bueno. Pues vamos a ver, yo creo que la ciudadanía tiene la responsabilidad de elegir. Yo espero que la gente salga a votar, que entienda la responsabilidad que tenemos en estas elecciones en particular, que son las más grandes que ha habido en México. Es muy impresionante, como decíamos, más de 20,000 cargos. Yo quiero aclarar dos cosas. La primera, y esto es nada más para dejarlo en claro, que invitamos a Sara, sabemos que es candidata, sabemos que hay reglas en términos de la promoción o la difusión, pero más allá de lo que el INE quiera saber, de una vez se lo digo, aquí la invitamos personalmente y la perseguimos un poco. Muchas gracias. Y esto nos da además la libertad de poderle preguntar pues prácticamente todo, y a ella pues siempre tendrá la libertad de decidir qué quiere contestar o no. La última pregunta, formalmente. Pues a lo mejor ya es ociosa, porque si pregunto, ¿quieres ser senadora? Pues ya nos quedó claro que sí y que por qué. Claro que sí. Pero ¿te queda claro que la política es un terreno minado? Sí, y lo viví. Lo viví cuando estaba en la rectoría, me tocó enfrentar. A mí me tocó el gobierno de 4 gobernadores y yo estuve gestionando con ellos todo el tiempo. Y enfrenté a Duarte porque nos debía el recurso que era de la universidad, no teníamos para pagar la nómina en quincena y nunca dejé de pagar. Hicimos magia de veras. Entonces yo enfrenté ese gobierno, pero nunca me peleé con él en lo personal, ni con ninguno de los 4 gobernadores. Yo supe... Duarte fue el peor en términos de chamba. Sí, es el que no nos cumplió. Después Flavino pues tuvo un poquito tiempo, pero incluso en ese tiempo firmamos un convenio frente a notario que el gobierno asumía el adeudo del SAT, incluso que incluía las multas y recargos por el no pago.
Entonces, eso fue un apoyo. Y en el gobierno de Yunes el recurso llegaba puntualmente, nos aumentó el presupuesto y empezó a pagar el adeudo del SAT, pagó 500 millones, que no es poca cosa, y el gobierno de Cuitláhuac nos terminó de pagar el adeudo con el SAT. Los restos fueron 3,000 Pero mire, millones. quizás lo único que yo no le perdono, pero ya es una cuestión personal, a Sara Donde Guevara, es que haya firmado el permiso para que Cuitláhuac dejara la universidad y se viniera a ser gobernador. Eso como que te falló ahí, lo hubieras dejado un rato. Es un derecho de los Porque trabajadores. Sí te él tiene una licencia sin goce de sueldo y se empezó a operar desde 2014, si mal no recuerdo, cuando empieza la campaña para diputado federal. Desde entonces no ha regresado. Te digo, y ella firma y entonces... Pero es un derecho laboral, es un derecho que tienen los trabajadores. Nada más faltaba que yo no cumpliera. Sara, qué gusto. Muchas gracias. Estamos muy contentos con tu candidatura. Estamos evaluando pues poco a poco las propuestas, por lo pronto las personalidades, ¿sí? Las propuestas. Estamos seguros de que tú sabes de que Escopio Digital es aliado de la democracia, es aliado de la sociedad y como tal, excelente, pues no nos vamos a aliar ni con partidos ni con candidatos, pero es tu casa. Muchas gracias. Es tu casa para cuando decidas seguir compartiendo con el auditorio. Y te lo dejo para que te despidas. Muchas gracias. Aprecio mucho a quienes ven Escopio Digital y que esto llenará ideas, pensamientos, argumentos y no solamente productos electorales. Muchas gracias.